La vez pasada estuvimos compartiendo los dos primeros versículos, pero vamos a leerlos nuevamente para seguir con el contexto. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al, al Espíritu. Señor, te damos gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Rogamos, Señor, que nuestros entendimientos sean iluminados por la luz de tu evangelio, por estas verdades. Podamos comprenderlas, entenderlas, Señor, y afianzarnos cada día más en ellas, que nuestros corazones estén preparados para recibir esta preciosa y poderosa palabra, palabra que viene de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. En los versículos 1 y 2, como vimos la vez anterior, hay una declaración poderosa. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. No hay condenación. Hemos sido libertados del pecado. Hemos sido hechos hijos de Dios. Ya no hay nada que nos pueda llevar a ser condenados, porque la deuda que teníamos delante del Padre de la justicia de Dios ha sido pagada por lo que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz, para todos aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien. Hoy vamos a ver el versículo 3. Dice lo siguiente, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Este texto, mis amados, es como un resumen, ¿cierto? Un resumen comprimido de lo que es la expiación sustitutiva. ¿Qué significa eso? Que alguien se puso en lugar de cada uno de nosotros. Es el centro básicamente del Evangelio. El Señor Jesucristo pagó el castigo que cada persona debía llevar. Pagó el castigo de todos aquellos que se acogen a su obra, que han confiado en Él como su Señor y como su Salvador. Y este versículo comienza igual que el versículo anterior, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, hay una razón previa. Ahorita va a exponer las causas, ¿cierto? Empieza como a decir a declarar una explicación de lo que se ha dicho anteriormente. Que los cristianos son libertados de la ley del pecado, de la ley de la muerte. Y ahora tenemos vida. ¿Por qué? Por la ley del Espíritu, a causa de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que hace la ley? ¿Qué es lo que provoca la ley? La ley manifiesta el pecado y la ley condena el pecado. Pero la ley no puede salvarnos del castigo que menciona el pecado. Miremos lo que dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas, capítulo 3, verso 10. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hay
una maldición sobre aquel que ha violado la ley. O sea, la ley condena, la ley enjuicia, pero la ley no puede salvar. Veamos ahí más adelante en el mismo capítulo, el verso 21. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea que la ley no produce vida. La ley no produce vida. Ni la ley en sí misma puede justificar a nadie. ¿Qué hace la ley? Establece las normas de justicia, los estándares de Dios, y le muestra al hombre su incapacidad para cumplir con esos estándares. Recuerden que en el capítulo 7 en Romanos, veámoslo, Romanos capítulo 7, versos 10 y 11 dice la siguiente: y hallé que en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ahora, cuando Dios creó al hombre no había pecado, ¿cierto? No había pecado. Pero ¿qué pasó cuando el hombre cayó? El hombre cae en pecado y el pecado corrompe la esencia del hombre. Y como consecuencia viene la muerte, muerte física y muerte también espiritual. Y toda la humanidad fue colocada bajo maldición, bajo la maldición de Dios, bajo la maldición de Dios. Ahora, recordemos que también el apóstol dice que la ley es santa, que el mandamiento es santo, justo y bueno, ya en Romanos 7:21. Dice, pero ¿qué era imposible para la ley? ¿Qué no podía hacer la ley? La ley no podía salvar a los hombres del pecado. La ley no podía salvar a los hombres del pecado. ¿Por qué? ¿Qué sigue diciendo el apóstol ahí en el capítulo 8, verso 3? Por cuanto era débil por la carne. O sea que esa corrupción del pecado que se encuentra en la carne, pues hizo imposible a la ley para poder salvarlos. O sea que la ley no puede hacer justos a las personas. Ojo, la ley no puede hacer justa a una persona, sino que la ley saca a la luz la injusticia de esa persona. Y la ley lo condena. ¿Hasta ahí estamos bien? Miremos lo que dice allá en Hechos, capítulo 13, verso 38. Sabed esto, pues, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿En quién somos justificados? En el Señor Jesucristo. Mas no somos justificados en la ley. Ojo, no somos justificados según la ley. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo vino, Él realmente lo que hizo fue personificar la ley de Moisés. Él cumplió a la perfección toda la ley. Miren lo que el Señor Jesucristo dice allá en Mateo capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor Jesucristo cumplió a cabalidad toda la ley
de Dios. Hay muchos hoy en día, mis amados hermanos, que creen, incluso cristianos, que pueden alcanzar la perfección moral, que pueden alcanzar una buena altura espiritual, viviendo conforme a las normas de Dios en sus propias fuerzas. Ojo, viviendo en sus propias fuerzas o tratando de cumplir cada una de las normas de Dios. ¿Y eso será posible? Pues no, porque mire lo que dice el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, se hace culpable o violador de toda la ley. Un solo pecado es suficiente para condenar, para descalificar a una persona. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, muy bien. Ahora, el hecho de que muchas personas se crean religiosas, eso no es ninguna garantía de que realmente son salvos. Hay algunos que se esfuerzan por cumplir los mandamientos del Señor. Ustedes recuerdan allá en Mateo 22, un joven rico que va a decirle al Señor qué tiene que hacer para alcanzar la vida eterna. ¿Y qué le dice el Señor? Cumpliera todos los mandamientos, ¿no? Y él dice, mire, yo los he cumplido desde pequeñito, desde joven, ¿cierto? Toda la ley, prácticamente. ¿Y qué le dice el Señor a este joven? Dice, vaya, venda todo lo que tiene y entréguelo a los pobres y ven y sígame. ¿Pero qué pasó? Dice que el joven se entristeció profundamente porque era un joven que tenía muchas posesiones. O sea que había dejado de guardar algunos mandamientos. ¿Cuál era el principal? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y amarás también a tu prójimo como a ti mismo. O sea que este joven era un joven egocéntrico, un joven materialista, un joven egoísta. Su amor por sí mismo era mayor que su amor hacia el Señor y hacia las personas que estaban a su lado, hacia sus semejantes. O sea que una vida meticulosamente religiosa no cuenta realmente para nada delante de Dios. Porque ¿qué es lo que hace la ley? ¿Qué es lo que está demandando la ley? La ley está demandando justicia. La ley demanda justicia. ¿Pero la ley da los medios para alcanzar esa justicia? No, no. Dice que la ley fue incapaz de hacer eso. Así que Dios mismo tuvo que hacerlo. La ley condena al pecador. Pero ¿quién es el que puede destruir el pecado? Solamente Dios. Y eso el Señor, Dios Padre, lo ha hecho a través de la obra de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero dice para los que confían en su Hijo. Ese Hijo se hizo en semejanza de carne, de pecado y a causa de él, el pecado, como dice allá Romanos capítulo 8, versículo 3. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, fijémonos que la palabra también dice que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, como dice allá Hebreos 4:15. Él fue plenamente humano, fue libre de pecado. Si él no hubiera sido libre de pecado, hubiera tenido que presentar un sacrificio por sí mismo, por su propio pecado. Pero él fue libre de pecado. Resistió todas las tentaciones de Satanás. Se negó a cualquier tipo de pecado. Muy bien. Ahora, el Señor Jesucristo rindió
su supremacía en la carne. Se la rindió al Señor, al, al que venció. Y por esa causa el Señor Jesucristo fue soberano sobre el pecado. Derrotó al pecado y derrotó también a la muerte. Por eso todos aquellos que han puesto su plena confianza en Cristo son salvados. ¿De qué? De la paga del pecado. De la paga del pecado. ¿Mm? Ahora, y van a ser ahora capacitados, van a ser ahora capaces de cumplir las justas normas de Dios. Ojo con eso, mis amados hermanos. Ahora, en la carne como creyentes seguimos siendo débiles. Nuestra carne, como lo vimos allá en el capítulo 7, sigue sujeta al pecado. Pero el hombre interior que hay en cada uno de nosotros ha sido creado a la imagen de Cristo y tiene el poder para resistir y para vencer el pecado por medio del Espíritu Santo. Aquí ya no hay chance de decir, es que yo soy débil. La palabra dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que como cristianos tenemos alguna excusa para pecar. Si tenemos en nuestro hombre interior la naturaleza divina y está obrando en nosotros el poder del Espíritu Santo para resistir el pecado. Mis amados hermanos, miremos lo que dice allá Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora en nosotros está el poder del Espíritu Santo para resistir al pecado. Antes estábamos sujetos al pecado porque éramos esclavos del pecado. El pecado era nuestro amo. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En la vida de Cristo ahora podemos disfrutar de todas las bendiciones que el Padre nos ha dado a través de el Señor Jesucristo. La herencia del Hijo. Ahora somos coherederos con Cristo y disfrutamos de esa misma herencia. Ahora, por medio de la obra del Señor Jesucristo, derrotó a la muerte, venció a la muerte, venció al pecado y al príncipe de este mundo. Miremos lo que dice Juan capítulo 12, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El mismo Señor Jesucristo soportó la ira de Dios contra todo el pecado. Y al hacerlo, ¿qué hizo? Rompió ese poder del pecado sobre aquellos que han puesto su confianza en Él. O sea que Él asimismo dice que se hizo pecado. Dice, a causa del pecado. Tomó el lugar de cada uno de nosotros. Antes nosotros éramos el blanco de la ira de Dios. Ojo, antes éramos el blanco de la ira de Dios. ¿Ahora qué somos? Somos el blanco de su gracia. Fíjate qué diferencia, ¿cierto? Somos ahora esos receptores, esas vasijas donde
Dios derrama ahora de su gracia. Miremos lo que dice Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? ¿Para qué Dios hizo pecado a su Hijo, el Señor Jesucristo? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¡Wow! Hemos sido justificados. Ahora, es importante entender, mis hermanos, que toda la enseñanza que el Señor Jesús nos dejó, los milagros que Él realizó, su testimonio de vida sin pecado, pues fueron bastante importantes, fueron muy importantes en su ministerio terrenal. Pero fíjese que ese no era su propósito final. ¿Cuál era el propósito final? Presentarse a sí mismo como ofrenda a causa del pecado. Presentarse a sí mismo como ofrenda por causa del pecado. Si el Señor Jesucristo no hubiera muerto ni se hubiera presentado como ofrenda, seguiríamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados y separados para siempre de la presencia de Dios. Ahora, muchos dicen que tenemos que seguir el ejemplo de la vida de Jesús. Y en parte tienen razón y en parte no. ¿Por qué? Porque una persona que trata de imitar la vida de Jesús sin que haya sido regenerada no sirve absolutamente para nada. No puede realmente cumplir con la ley, porque está todavía la ley ejerciendo poder sobre su vida. O sea que el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó no nos puede salvar. ¿Cómo así? Sí, el ejemplo que el Señor Jesucristo no puede salvarnos, sino que el ejemplo que el Señor nos dejó nos muestra aún todavía más la imposibilidad de nosotros para vivir una vida como la que el Señor Jesucristo vivió. No podemos alcanzar la justicia en nuestros propios esfuerzos. La única esperanza que podemos tener quienes queremos ser salvos de nuestro pecado es poner plenamente nuestra confianza en esa ofrenda, en el sacrificio que el Señor Jesucristo se presentó a sí mismo, ¿sí? A causa del pecado, allí en la cruz. Él se convirtió en esa ofrenda. Tomó sobre sí mismo la paga del pecado. ¿Cuál fue? La muerte, la muerte. Por eso es bien importante que nosotros podamos entender esto, mis amados hermanos. ¿Qué más sigue diciendo ese versículo? Que condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. Mientras el pecado estaba obrando en la vida del inconverso, estaba bajo juicio y bajo condenación. Pero cuando se acoge a la obra del Señor Jesucristo, ahora esa persona es liberada del poder del pecado, es liberada del castigo del pecado y por ende de la condenación. ¿Por qué? Porque la ley condena el pecado. Y esa ley lleva a que esa persona condenada pague con su propia vida. Pero nuevamente, la ley no puede liberar a alguien de el poder del pecado. Únicamente el Señor Jesucristo fue capaz de hacer eso. Por eso más adelante Pablo en este mismo capítulo va a
a declarar una palabra tremenda. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro? Tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, el profeta Isaías y otros profetas habían ya dicho, habían manifestado lo que vendría a ser el Señor Jesucristo. Y una de esas grandes expresiones se encuentra ya en Isaías capítulo 53, versos 4 al 8. Veámoslo. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué más sigue diciendo? Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Wow, qué descripción tan expresiva, ¿cierto? Tan precisa del sacrificio de Cristo. Muy bien. Miremos el versículo 4 del capítulo 8. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hemos sido libertados del pecado. Y al ser libertados del pecado, ¿qué resultado viene en nuestras vidas? Pues viene la santificación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ahora, actualmente, y la santificación que se dará de manera definitiva cuando el Señor Jesucristo nuevamente venga. Ahora, en el cristiano ha sido depositado, mis hermanos, ese deseo y la capacidad también para vivir de manera justa. ¿Cuándo? Aquí y ahora. ¿Queda claro? Dice que Dios envió a su Hijo para redimir a la humanidad, para presentar ese único sacrificio que puede condenar y quitar el pecado. Pero ¿qué sigue? ¿Qué dice la palabra? Para los requisitos propios de la justicia de la ley. Los requisitos propios de la justicia de la ley. ¿Recuerdan que estuvimos hablando la vez pasada de dos tipos de ley? De la ley de Moisés y la ley. No me digan que no se acuerdan de lo que hablamos la vez pasada. De la ley del Espíritu. De la ley del Espíritu. Y ahora nosotros podemos vivir por la ley del Espíritu. La ley del Espíritu ahora en cada uno de nosotros. Ese requisito que la ley exigía ahora se cumple en nosotros. Es lo que está diciendo ese verso. ¿Queda claro? ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra vida actual? En que Dios está llevando un proceso de santificación en nuestra vida hoy en día de manera práctica, de manera diaria, en las cosas que nosotros vivimos y experimentamos cada día. La obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros.
Nuestros esfuerzos carnales, dice la palabra, que son como trapos de inmundicia, queriendo agradar a Dios. Pero como cristianos que hemos sido limpiados del pecado, que hemos recibido la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, ahora lo que anhelamos es poder vivir una vida en santidad. Ahora, mis hermanos, viene la pregunta: ¿anhelamos vivir la vida en santidad? Es un anhelo que hay allí en nuestro hombre interior, el querer cada día agradar a Dios y vivir de manera santa. Tenemos que preguntarnos eso y examinarnos a la luz de la palabra, a la luz de la palabra de Dios. Dios no nos redimió para seguir pecando. Dios no nos redimió para seguir viviendo en el pecado. ¿Para qué nos redimió el Señor? ¿Qué dice el texto? Para que nosotros podamos comenzar a vivir conforme al Espíritu. ¿Y cómo nos lleva a vivir el Espíritu? Conforme a la justicia. Para que se cumpla la justicia de la ley. El requisito de la ley. Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ojo, y algunas personas cristianas se cogen de esta afirmación, que ahora ya no importa lo que hagamos con nuestras vidas, ¿cierto? Ya podemos vivir como nosotros queramos, de igual manera ya vamos a ser salvos. Pero eso no es lo que está diciendo la palabra. Eso no es lo que está diciendo la palabra. Y el Espíritu Santo jamás guiaría a una persona a decir eso. Para nada. El cristiano sabe que la ley de Dios es una ley justa, santa y pura, buena. Y que ha sido salvado con un propósito. Para vivir en santidad. Para que esas bondades de Dios, esas bondades divinas se cumplan en nuestras vidas. Para que nuestras vidas sean una realidad de santificación. Hermano, el verdadero creyente, el deseo del verdadero creyente debe ser el anhelo por la santidad. ¿Y qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Que no andamos ya conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes? Los que hemos sido redimidos, ¿cierto? Todos los que pertenecemos a Cristo. Y que el Espíritu Santo ahora vive en cada uno de nosotros. Todos. La marca de un verdadero cristiano es la presencia del Espíritu Santo en él. Que dice que no andamos. Esta palabra andamos, ¿qué significa? No significa solamente un momento de nuestra vida. Recuerden que cuando Lucas allá describe la vida de Zacarías y Elizabeth, que fueron los padres de Juan el Bautista, ¿qué dice allá en Lucas 1:6? Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban, trae la palabrita, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y el apóstol Pablo también utiliza esta palabra, andar, allá en Efesios 4:17. Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y en 1 Juan 1:7 también dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, tenemos que andar y eso significa
una vida continua, permanente. No andar conforme a la carne, no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el vivir conforme al Espíritu, ¿qué va a producir en el creyente? El fruto del Espíritu, que habla ya Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu. Recuerden que el Señor Jesucristo les dijo a los escribas y a los fariseos que si su justicia, o al grupo de personas con quien estaba, que si su justicia no era mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarían en el reino de los cielos. Ahí en Mateo 5, 20. ¿Y cómo es nuestra justicia? Nuestra justicia viene por la obra del Señor Jesucristo. Pero en ese proceso de santificación, ese requisito de la ley, de la justicia de Dios, ahora se cumple en nosotros. Y Dios va llevando y haciendo ese proceso por medio del Espíritu Santo y su palabra en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a lo que dice el Señor Jesucristo allá en Mateo 5, 48. Al final del Sermón del Monte. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, mis amados hermanos, hemos sido creados a la imagen de Dios y por ende debe haber excelencia en cada uno de nosotros. Excelencia moral, excelencia espiritual. Eso es lo que se debe manifestar en cada cristiano. Excelencia moral y excelencia espiritual. O sea, la justicia nos ha sido imputada, pero no solamente posicionalmente, sino también para que nosotros podamos vivir una vida práctica. Que esa justicia sea realmente vivencial en cada uno de nosotros. Por eso debemos cada día desearla. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, verso 4? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió en él, en Cristo? ¿Para qué nos escogió el Padre en Cristo desde antes de la fundación del mundo? ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha delante de él. Mis amados hermanos, hemos sido escogidos con un propósito. Que cada día nosotros podamos vivir de manera práctica la justicia perfecta que Él nos ha acreditado cuando hemos sido salvados. Que podamos vivir realmente como hijos de Dios, no como hijos del diablo, sino como hijos de Dios. Eso se tiene que ver reflejado en nuestra vida diaria, la justicia práctica. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, muy bien. Ahora, a veces pensamos que el propósito de la predicación del Evangelio es que los hombres puedan ser felices. Tranquilo que Dios le va a arreglar su vida. Le va a arreglar su matrimonio, le va a arreglar sus cuentas en el banco, sus deudas, le va a arreglar la vida de sus hijos. Hermano, mejor dicho, casa, carro y beca y eso. Mis amados, ese no es el propósito de Dios con el Evangelio. El propósito de Dios con el Evangelio es hacer creyentes santos. Santos. ¿Cómo viene la verdadera felicidad? Si vamos y miramos los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, el Sermón del Monte. ¿Cómo viene la auténtica y la verdadera felicidad? Viene por obedecer la voluntad de Dios. Viene por obedecer la voluntad de Dios. Y al obedecer la voluntad de Dios,
Ahí está la santificación, la santidad. Dios exige santidad. Dice que sin santidad nadie verá al Señor, allá en Hebreos 12:14. Ahora, la justificación, la justicia de Dios es verdaderamente el corazón de la salvación. Por causa, mis hermanos, de la justicia es que Dios salva a quienes confían en la obra del Señor Jesucristo. Miremos lo que dice allá Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, ojo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios nos ha salvado. ¿A través de él? Del evangelio. Del evangelio. ¿Y cuál es el propósito del evangelio? Revelar la justicia de Dios. Wow. Muy bien. Ahora, hemos sido justificados, hemos recibido el perdón por nuestros pecados por causa del sacrificio del Señor Jesucristo. Es una realidad. Cada uno hemos sido bendecidos y llenos con la presencia del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos capacita para cumplir las demandas de la ley de Dios, que de otra manera sería imposible cumplirlas. Solo Dios lo hace. Solo Dios lo puede hacer. Y una persona que comienza a andar por el Espíritu es una vida que está bajo el señorío de Cristo. Es una vida que está bajo el señorío de Cristo. Ojo, mis amados hermanos. Ahora, eso involucra también la voluntad del creyente. Como les comentaba la vez pasada, a veces hay algunas personas que se cogen de algunos textos para desvirtuarlos totalmente. ¿Sí? Algunos dicen, no, es que yo no siento el deseo de orar, es que yo no siento el deseo de ser santo, es que yo no siento el deseo de hacer esto o lo otro con respecto a lo que Dios manda. Y dicen es que Dios no ha puesto en mí el querer como el hacer por su buena voluntad, porque finalmente Él es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Pero lo están sacando de contexto. Ese texto viene hablando de la obediencia. De la obediencia. Y una vida que ha sido regenerada y una vida llena del Espíritu Santo, su anhelo es la santidad. Y en la santidad es obedecer la palabra de Dios. Ese querer está en el verdadero creyente, en el que ha sido nacido de nuevo. En el que no ha sido nacido de nuevo, no hay ese sentir, porque ese es un sentir espiritual. Y el querer, el hacer las cosas que Dios demanda que nosotros hagamos. O sea que involucra nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Nuestras decisiones. Somos responsables espiritualmente cada uno de nosotros. Eso no es que se lo dejo que Dios lo haga. Pero tiene que haber de nosotros una disposición, una responsabilidad espiritual. El verdadero cristiano está dispuesto y quiere tener comunión con Dios a través de la oración. Pero tiene la responsabilidad de orar.
El querer y el hacer. El cristiano es enseñado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Dice la palabra. ¿Pero qué tiene que hacer el cristiano? Pues buscar esa dirección, buscar esa ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué dice que hace el Espíritu Santo? Que producirá fruto en la vida del creyente. Pero el creyente también es exhortado a dar fruto. Es un trabajo conjunto, mis amados hermanos. Es ahí donde entra esa tensión paradójica, podríamos llamarla, entre lo que es la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. Ahora, en nuestras mentes naturales son incapaces de comprender tantos misterios de Dios, pero aceptamos y recibimos como es verdades absolutas lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios dice. ¿Estamos hasta ahí? Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo está nuestra relación con Dios? A veces como cristianos se cae en viejos hábitos, residuos que quedan de la vieja naturaleza, prácticas que se hacían cuando vivíamos nuestra vida de manera natural, no guiados por el Espíritu Santo. Ahora, el querer hacer la voluntad de Dios, el querer, como dice la palabra, cumplir los requisitos de la ley, no es legalismo, porque algunos podrían decir, no, es que eso es querer cumplir la ley, eso es legalismo. La persona que realmente ha sido salva tiene una nueva naturaleza, y una naturaleza que es una naturaleza divina. Esa naturaleza está hecha, está conformada a la voluntad de Dios. Y cuando una persona vive de esa manera, de acuerdo a su nueva naturaleza, en el poder del Espíritu Santo, el deseo que hay en su corazón es el mismo deseo de Dios. Es el mismo deseo de Dios. Y si hay ese mismo deseo de Dios, no es porque me estén presionando de afuera para tener que cumplir yo algún mandamiento. Ojo, cuando nos están presionando de afuera para cumplir algún mandamiento, es que no estamos nosotros en nuestro interior teniendo conciencia de lo que Dios nos está pidiendo. ¿Estamos claros? Todavía tenemos puestos algunos trajes del vestido del viejo hombre que se resisten a hacer la voluntad de Dios. Mi hermano, no haga esto, mire lo que Dios dice en su palabra. Y meten la cabeza por ahí y tome. Se estrellan, se rompen las espinillas, terminan con las narices sangrantes. Pero el verdadero cristiano, el que está dispuesto a hacer esa voluntad de Dios, toma la palabra de Dios como cierta y como absoluta. Cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, vamos en contra de la naturaleza de Dios. Vamos en contra de los mandatos de Dios. Y esos mandatos nos parecen gravosos, nos parecen pesados. ¿Pero por qué? A mí no me parece. Yo no veo nada de malo. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Ahí estamos juzgando de acuerdo al árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? ¿Cuál fue el texto que leí la vez pasada, Marcelita?
Eso, Efesios 5:10. Miremos lo que dice Efesios 5:10. No se nos olvide. Comprobando lo que es agradable al Señor. No se trata, mis amados hermanos, de hacer lo que a nosotros nos parece, lo que nos parece más cómodo, lo que nos parece más lógico. No se trata de eso. Se trata de hacer y de comprobar lo que es agradable al Señor. Podemos decir, como dijo el salmista ya en el Salmo 119:97. Oh, cuánto amo tu ley. Cuánto amo tu ley. Ese es el verdadero hijo que puede decir, Señor, amo tu ley. Aquel que es obediente. Aquel que está buscando cada día parecerse más y más al Señor Jesucristo. Aquel que está involucrado en ese proceso de santificación. Y vienen muchas preguntas para hacernos, mis amados hermanos. Por eso es que la palabra dice que la palabra es un espejo en el cual nosotros podemos ver nuestra propia condición. Pero pasa lo que dice la misma palabra, que algunos se paran frente al espejo así de pasoncito y fin. Se fueron. Y después se olvidan, no se acuerdan ni siquiera si estaban peinados, si se quitaron las pichas de los ojos, o nada se acuerdan. Por eso es que la palabra tiene que permanentemente estar redarguyéndonos, quitando, cortando. ¿Qué hace la palabra del Señor? ¿Qué dice? ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para corregir. ¿Para qué más? Para perfeccionar. ¿Sí? Necesitamos cada día exponernos a las verdades de la palabra de Dios. Es lo único, mis amados hermanos. No podemos vivir pegados de las redes sociales, pegados del televisor, perdiendo el tiempo. Ojo, no podemos hacerlo. Si usted lo hace, pues ya sabe cuáles van a ser las consecuencias. Apartados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Cada uno está sembrando en su propia vida para bendición o para destrucción. Ojo, porque vamos a cosechar abundantemente de lo que estamos sembrando. Si estamos sembrando en justicia para vida eterna, o estamos sembrando en corrupción para muerte. Amén. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, Dios. Porque tu palabra confronta, Señor, nuestras vidas. Tu palabra nos da tremendas y poderosas verdades. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a comprenderlas, a entenderlas y a poder vivir por ellas. Gracias por ese proceso de santificación que estás realizando en cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias por tu palabra y por tu espíritu. Gracias por la naturaleza divina que has implantado en nosotros, en el nuevo hombre. Gracias porque no nos has dejado solos. Gracias porque ahora podemos vivir nuestra cotidianidad por la ley del Espíritu en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.